Cafecito para el frío. Ya se empieza a unir la gente. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar. Estamos esperando a Coque para que podamos iniciar la transmisión de hoy día. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí tenemos la invitación. Por ahí. Oh, no me veo. Te escucho pero no te veo. Te fuiste negro. Sí, esto ya me ha pasado anteriormente. Creo que voy a tener que hacer de nuevo la llamada. Dios, ¿eres tú? No. Te Soy yo. esperábamos. Soy tu padre. Ahí se fue. Pero vuelve, vuelve. Estuvimos conversando un ratito antes. Bienvenida Steffi, Nico, Cristóbal, bienvenidos. Tenemos algunas de las preguntas que ustedes mismos dejaron para poder responderlas y tenemos más espacio para responder después más preguntas. Así que tenemos harto para conversar hoy día. Ahí le enviamos nuevamente. Música de fondo. No, Ah. no, terrible. Mira, a mí curiosamente siempre me ha funcionado cuando yo hago el live, pero de repente se pone catete cuando yo me sumo. Pero la idea es que Mm, ustedes lo hagan, po, ¿no? claro, que salga desde la página de la guarida. Ya, po. Ahora, Voy a volver. ¿Sí? te escucho súper bien. Quizás le damos un tercer intento y si no, Y si no adelante. quedamos así, me voy a conectar desde mis gigas, a ver si es que cambia algo. Dale, te esperamos. Yo por mientras voy a hacer un baile. Mientras llega gente. Hay una pequeña falla técnica, pero vamos dándole la bienvenida. Space Fantasy Chile, bienvenidos. Profe Álvaro, bien. Señor Z, bienvenidos. Vamos a darle una última oportunidad a Jorge para que se pueda unir al coque. Llegaron varias preguntas y súper interesantes algunas, así que las vamos a ir respondiendo también en un orden que tenemos propuesto. Pero la temática del día, para que nos vayamos actualizando, tiene que ver con tipos de juegos en una ludoteca, usos y aplicaciones en necesidades educativas. Yo creo que empezamos desde una perspectiva bien teórica y la idea es irlo haciendo más práctico cada vez que vamos avanzando. Por eso el día de hoy nos acompaña Fractal y con ellos vamos a hablar incluso de algunos juegos y su aplicación en educación. Así que va a estar bien interesante. Vamos a esperar a los muchachos, a el muchacho, en este caso, el coque. Ya, creo que seré una voz. Voz en off, Perfecto. pantalones opcionales. Sí, sí. Me interesa mi rol divino. Es un buen rol. Señor Dios, bienvenido a esta transmisión, a este espacio de ABJ Burnaby. Ahí están saludando también. Edwin nos dice hola, Nesbet, se van uniendo. Tenemos hartas personas ya aquí. Les había hecho la pequeña introducción que la temática del día, tipos de juegos en una biblioteca, usos y aplicaciones en necesidades educativas, que esto ha ido como, partió desde lo teórico y lo vamos llevando cada vez a algo un poco más práctico. Entonces, tenemos la oportunidad de tener un invitado representando a Fractal Juegos, una editorial chilena, muy importante también que ha sabido posicionarse en el mercado actual y poder hablar un poco más de cosas específicas. Así que ahí tenemos también algunos juegos que nos pueden ayudar para eso. Así que Coque, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Está aplaudiendo en este momento. ¿Ya? Ah, perfecto. Maravilloso. Nos convoca hoy día el poder seguir hablando del uso de juegos de mesa en un contexto educativo
que si bien ahora estamos en un contexto un poco extraño, hablando de pandemia, se sigue utilizando el juego de mesa como una herramienta de aprendizaje, se puede usar también en las casas, pero hay siempre dudas o inquietudes con respecto a temas más específicos, porque cuando uno habla de educación está hablando de una serie de elementos y de cosas muy, muy amplias. El señor Yu nos dice que no se escucha muy bien el invitado. ¿Podemos hacer una pequeña prueba? Yo te escucho bien. A ver, un trabalengua, un trabalengua divino para cerciorarse. Lo, lo- lo escuché mal, pero lo escuché entero. Sí, ahí sí, sí. No, lo escuché de corrido, digamos. Así que, exacto. Bueno, para... Ay, Jung dice que no se oye nada. Él no se escucha a Jorge. Ah, perfecto. Probemos de nuevo. Jorge no se escucha, dice, pero yo te estoy escuchando ahora. No se escucha el invitado. Nosotros no, nos dice Vito. Se sigue uniendo la gente. No se escucha a la otra persona. Nope. Se sigue sin escuchar. No. Estás conversando solo, Daniel. Bueno, la verdad no les quería decir, pero esta cuarentena me ha llevado a tomar algún... Dale. Me pillaron, esto es un delirio simplemente de cuarentena. Dice, cuando habla Jorge se pierde el audio general por ese momento. Era que estabas escuchando. Vamos a esperar a Jorge que, según lo que nos decía recién, también ha tenido este problema un par de veces, así que lo más probable es que también sepa cómo resolverlo. Vamos a intentar aquí. Ahí lo estamos aceptando. Esquizofrenia. Espero que no. Según yo, ya pasé la edad de riesgo, así que espero que no sea eso. Y ahora, ¿me escucho? Ya. Puedes hablar un poco y yo voy a guardar silencio para asegurarnos que se pueda escuchar bien. Perfecto. Mira, si es que no se llega a escuchar en este momento mi voz, lo que podríamos hacer es hablar desde mi cuenta personal, Ujú. eh, ¿También? que no es el ideal, pero si es que funciona, es mejor a que al final sea un... Ah, parece que se escucha. Parece que sí. Simón nos dice que sí, con tres i, o sea, se escucha mucho Ya, ahora. ya, perfecto. Bien, tenemos Perfecto, pulgares ahora se hacia escucha. arriba. Muy bien. Perfecto. No era esquizofrenia entonces lo que me pasaba. Eso es bueno. Ya O me estaban se pusieron de diagnosticando por ahí. acuerdo para defender tu ser. Delirios místicos religiosos ya, después de Sí. esta cuarentena. En verdad estoy al Bueno, lado tuyo, hablándole a tu celular. estás dentro de una caja quizás. Exacto. Muy bien. Bueno, que bienvenido nuevamente a este espacio de aprendizaje basado en juego. Esta es la tercera instancia que tenemos ya, donde hemos estado hablando sobre todo del juego de mesa en un contexto educativo. Se unen hartas personas de diferentes rubros, sobre todo de educación que trabajan como docentes, algunos estudiantes incluso han aparecido por ahí. Y la idea de este espacio es poder concretizar algunas cosas que quizás hemos hablado en otras oportunidades con la temática del día de hoy, que es tipos de juegos de mesa en una ludoteca, usos y aplicaciones en necesidades, perdón, educativas. Cuéntanos Sí, un poquito sí. de ti, Jorge. Quizás no todos te conocen, no conocen muy bien Fractal, quizás, para que nos puedas contar un poquito ahí. Bueno, yo soy Coque, parte del equipo de Fractal. Específicamente me dedico a todo lo que es edición de Ujú. juegos. Eh, pero como todo negocio chico, en verdad me toca desde llamar a la pizza hasta limpiar el suelo, hasta lo que sea. Perfecto. Multifuncional. Repartir juegos por todo Santiago, una experiencia terrible, ¿No? eh, de todo. Como un viejito pascuero de pandemia. Exactamente. Y bueno, en pandemia hemos salido súper poco porque la tratamos de respetar mucho. Pero eso, y actualmente estudié educación, Ujú. pedagogía, o sea, soy licenciado en educación y ahora estoy en un magíster en
terminándolo, en verdad me falta la tesis, la eterna Ujú, tesis, la piedra en el zapato de un maratonista, eh, ujú. que es de educación mención didáctica. Súper. ¿Y tu experiencia desde la editorial con juegos de mesa y educación? ¿Has tenido instancia? ¿Es algo un poco nuevo? O sea, de hecho yo desde la universidad tiré todos mis trabajos relacionados a juego y educación. Ujú. Mi tesis ahora mismo tiene que ver con juego y educación en el magíster. Súper. Trabajé con juegos tradicionales del mundo también. Trabajamos reconstruyendo, trabajé junto a Lea Ludo en la reconstrucción de juegos desde el 3100 antes de Cristo hasta la actualidad. Íbamos haciendo reproducciones de esos juegos para sacarlos a la calle. Y los sacamos a la calle, donde contábamos la historia de los juegos y invitábamos a la gente a jugar. Así que igual tengo un pequeño currículum de educación y juego, sin embargo, no mucho en relación a aula, porque yo soy Mm. alguien que considera que la educación no se enfrasca exclusivamente en el aula y mi especialidad nunca ha sido el aula. Perfecto. De hecho, Súper. me Eso trauma igual es un poco. interesante porque el mismo juego en el espacio educativo tiende a romper ciertos esquemas de cómo se aprende o por qué se utiliza finalmente. Sí, o sea, el juego como hablar del juego educativo, bajo mi percepción, es un poco extraño porque no existe un juego que no te genere una experiencia no enriquecedora. Ujú. O sea, el juego es base para el aprendizaje desde los primeros momentos de vida hasta siempre. Sin embargo, sí es distinto a cuando nosotros hablamos de que como el objetivo del juego está instrumentalizado hacia el aprendizaje. Eso es otra Sí, cosa. Po- ahí po- empiezan los problemas. Exacto, por eso mismo me gustaría partir con algo que expongo desde que encontré esto para mi tesis. Cada Ujú. vez que hablo sobre educación y que lo encuentro interesante, por muy simple que sea, pero como que a mí por lo menos me hizo un clic cuando lo escuché. Eh, Ya. bueno, cuando lo leí. Y el tema es que para hacer una buena definición de juego siempre hay que hacer una diferencia que hacen los gringos o en inglés, en verdad, Ujú. y que no hacemos nosotros en nuestro idioma. Ni siquiera se hace en el francés, ni en el italiano, ni en muchos otros idiomas. Hay pocos idiomas Ya. que hacen esta diferenciación y es que nosotros llamamos juego a dos cosas que ellos separan con dos palabras distintas. Una es Mm. el juego game, que es el objeto, Catán es un game, Ujú. mientras que existe el juego play, que es la actividad. Perfecto. Eh, entonces eso ya te permite hacer muchas cosas, como por ejemplo, en todas las definiciones de juego de personas como Calvá o Huizinga, todos estos académicos muchas veces hablan de que el juego no se puede instrumentalizar. Ujú. Entonces, como el juego educativo desde la perspectiva de un juego para educar, no les hace mucho sentido porque el juego debe ser un fin en sí mismo. No se puede subordinar en calidad de medio, dice Henry Balón. Pero eso Súper. habla del juego play, no o sea, la forma en que la persona, la actividad misma, la forma en que la persona se acerca al juego, no puede ser ¿cómo se llama? No puede estar instrumentalizado, pero sí el objeto. El objeto puede ser cualquier cosa, incluso puede ser no un juego y que la gente juegue. Y ahí también tenemos esta discrepancia idiomática del concepto toy, de juguete. Para nosotros, un Completamente. juego de mesa entra en la categoría de juguete. Actualmente yo creo que no. Para mí tampoco. Eh, Pero, de- ¿qué es entonces? es que Ya. el juego de mesa era considerado juguete antiguamente en la época del mass production game, que Ujú. son los juegos de alta producción como ¿cómo se llama esto? El, el típico, el Monopoly. Ya, más para 1900, para esas Claro, épocas. pero en los años 80 el juego de mesa pasa a cambiar a un modelo editorial
y ahí deja de pertenecer a las jugueterías y pertenecer al mundo de los juguetes y pasar a ser un objeto editorial, un objeto de arte creado por un autor y ahí ya deja de ser comparable con un juguete. Puede ser mucho más comparable con un libro. De hecho, sí. Súper. Oye, es súper interesante esa línea de discusión y creo que nos vamos a ir hacia otra línea si seguimos desde esto. Pero es bien interesante revisar la historia del juego de mesa porque finalmente esto que estamos hablando ahora no pasó de un día para otro. Y ha sido un proceso bastante largo y yo creo que estamos en un momento de la historia bien interesante para poder efectivamente utilizar el juego de mesa como herramienta educativa. Como que se han fundado varios cimientos ya que nos permiten decir, sí, démosle y hagámoslo, porque funciona. Y eso igual es bien interesante. Sí, o sea, yo personalmente creo que es bien interesante siempre y cuando tengamos como ciertas cosas presentes. Una, Ujú, que, o sea, por ejemplo, hay una de las características que debe tener un play, una actividad lúdica, es que debe ser libre. Y cuando yo ujú. impongo la obligación de jugar a un estudiante un juego, deja de ser libre y estoy interponiéndome dentro de su experiencia de juego. ¿Cachai? Y en verdad pasa a ser una experiencia educativa, no una experiencia de juego. Exacto. Entonces debemos como, bueno, tratar de acercarnos a la experiencia de juego lo más posible para que sea disfrutada, y nosotros tampoco mentirnos de que porque sea un juego ya arreglamos la educación. Como que, Exacto. como que igual yo puedo aplicar conductismo a través de un juego. Exacto. O Y castigar sin dejar jugar a alguien, lo cual sería también un poco contradictorio. exactamente, y no es que el conductismo sea malo, sino finalmente lo que yo digo, el problema es el engaño de pensar que se cambió un modelo educativo por incluir el juego y eso no necesariamente sucedió. Puede ser, pero el modelo educativo está a un nivel más profundo de la herramienta misma que se está utilizando. Exacto. Bueno, para quienes se han estado uniendo a la transmisión, estamos conversando con Coque de Fractal Juegos, estamos hablando de tipos de juegos en una ludoteca, usos y aplicaciones en necesidades educativas. Y hay una pregunta igual que se relaciona un poco con esta pequeña introducción que estábamos haciendo sobre los estudios que están haciendo cada uno desde posgrado. Finalmente, de forma bien resumida, estoy trabajando por mi parte también en una eterna tesis de magíster en educación que tiene que ver más que nada con convivencia escolar y juegos de mesa. Entonces, también es un aprendizaje, pero un aprendizaje desde otra perspectiva, no desde el aprendizaje del contenido. Y eso igual también es interesante, el aprendizaje más desde la relación social y del convivir. Y ahí, más que usar un juego en específico, que quizás es muchas veces la inquietud que tiene uno de qué juego me sirve para qué habilidad o qué juego me sirve para qué asignatura, es hablar del juego más bien a modo genérico, sin dejar de lado que también existe el espacio como el que tenemos hoy día para hablar un poco de juegos en específico, que en base a nuestra experiencia pueden ser utilizados o no de acuerdo a ciertas líneas. Claro. El usuario Alex Cast nos pregunta, ¿es preferible tener muchos juegos, pero baratos, o pocos juegos, pero más caros? Uf. Bueno, creo que hay Eh, dos líneas, en contexto educativo y en la vida de uno como jugón. Es distinto, es preferible tener juegos buenos, creo yo. independiente de cuánto cuesten. O sea, si encuentran muchos juegos buenos y baratos, bacán. Si es que alguno te llama, o sea, si es que el juego te apela, es mejor un juego que te apele que cinco que no te apelaron. Ujú, ¿Cachai? Entonces, y también hay que considerar con cuántas personas tú juegas, si satisface a todas esas personas, como que hay muchos factores más importantes, o sea, si es que ya tienes la plata para comprarlo, piensa en los otros factores. ujú, Creo yo, al menos, o sea, el Go es un juego que se lleva jugando 4.000 años sin que se haya perdido y hay personas que lo juegan toda su vida y es un juego increíble, excelente, no necesita otro juego y con ujú, eso basta y necesitáis piedras y incluso lo podéis dibujar en el tablero en un papel. Entonces, ujú. el potencial del juego se puede exprimir, ya tiene que ver con qué es lo que busca cada uno. Es difícil dar absolutismo al respecto, creo yo. ¿Qué opinas tú?
Yo opino muy también desde lo personal que cuando uno habla de comprar juegos de mesa, increíblemente uno siempre piensa en el otro. Más que pensar en qué juego me gusta a mí, uno piensa en qué juego le va a gustar a mi grupo con el que juego. Y eso igual es un tema no menor. Sobre todo si estás trabajando en educación, no piensas en un juego que te guste a ti que le podría servir a un otro, sino que piensas en el otro. Y después, desde esa base, empiezas a pensar qué juego podría ser. Y quizás se entrelaza con la experiencia que tú puedas tener. Pero uno siempre va a estar atado a un presupuesto y muchas veces va a pensar, oye, Catán, por ejemplo, se juega a mínimo 3. Y si mi grupo de personas con los que jugamos es de 5, o sea, que se juega 3 a 4 y si somos 5, ya lo voy a descartar. Quizás es un muy buen juego, pero no me va a servir. Y lo mismo en educación, si estoy trabajando con un grupo o curso al mismo tiempo de 25 o 40 personas, va a ser distinto a trabajar en una sala personalizadamente con uno o dos niños, desde un equipo de profesionales de apoyo, por ejemplo, sea psicopedagogo, educador diferencial, terapeuta, fonodiólogo, es muy distinto. Entonces, responder esa pregunta es un tanto difícil sin un contexto. Desde mi perspectiva personal, yo prefiero mayor cantidad de juegos, que sean baratos, a tener pocos juegos muy caros. Claro, sí. También nos están haciendo preguntas por el Instagram. Sí. ¿Las leemos o las dejamos pasar? Bueno, lo que no sabe la gente es que tenemos aquí un fantasma trabajando para nosotros, el capitán Nosroli, y él nos va dejando algunas preguntas también. Le damos un poco de prioridad a las preguntas que nos llegaron previamente en las historias que habíamos publicado y tenemos tiempo suficiente para responderlas todas, así que no hay ningún problema en que se queden y dejen sus preguntas, van a ser respondidas. Súper. Por ejemplo, desde un aspecto ya más aplicable, Simon Piera nos preguntó, bueno, me imagino que en la pregunta le faltaba una palabra, porque pregunta cómo se trabaja la tolerancia a la frustración, considerando diferentes factores, me imagino sobre todo en la infancia. Y aquí quiero traer un juego a la mesa, el juego del verano para muchos. Juego del verano, vos, totalmente. ¿Qué tiene Llama, por ejemplo, insisto, como ejemplo, que lo haría un buen juego para trabajar la tolerancia a la frustración? Que son rondas muy cortas. Imagínense jugar algo como Planeta, que igual es un muy buen juego, pero tiene un tiempo de juego más amplio, 30 minutos, 35 minutos. Y recibo constantes refuerzos de que no voy muy bien y finalmente sé que voy a perder y voy a perder, entonces ya no juego, lo tiro lejos. En otros juegos que tienen partidas más cortas o es mucho más amigable y adaptable, esa sensación de frustración podría quedar un poco incluso olvidada en la sensación que uno tiene de entretención mientras está jugando. Y me permite, si es que perdí en esta ronda, puedo empezar de nuevo. Y uno también lo adapta, por ejemplo, se juega hasta 40 puntos, pero si estamos con tiempo, juguemos hasta los 80, juguemos hasta los 100 puntos, o juguemos sin puntaje incluso. Ahí vamos a ir reforzando esas cosas. Entonces, primera recomendación para trabajar la frustración es pensar en juegos de una duración breve, pero breve así como de muy breve, para poder ir reforzando. Y si es que eso se logra trabajar y abordar bien, ahí hacemos el salto a otros juegos un poco más complejos. Claro. Sí, yo personalmente igual creo que para la frustración y yo creo que simplemente jugar, como que muchas veces creo que tratamos de dirigir el aprendizaje a través del juego y yo Uh -huh. creo que el juego por su naturaleza entrega aprendizaje y uno de los aprendizajes va a ser aprender a la frustración. Al principio van a tener mucha frustración y a medida Uh que -huh. van jugando más y más, el juego va a ser lo suyo, porque hay que, como los niños, sus formas de explorar el mundo también es a través del juego. El Uh -huh. juego, para el niño, por ejemplo, cuando el niño siente que tiene un problema, va a transformar en un monstruo al adulto y va a correr de él. Y al Uh final -huh. se va a resolver a sí mismo, sin que nadie le dijera, oye, tienes que resolver tu problema. Va a haber simbolizado su problema en el monstruo y luego lo va a domar y va a ganar al monstruo y se va a enfrentar a él y se va a dar cuenta que no pasaba nada. Y en ese momento tiene un ajuste interno el niño donde se balancean las cosas de manera natural. Si yo como adulto digo, voy a transformarme en el monstruo para hacer su problema y que él lo enfrente, no funciona así. No. No funciona así. Lo que uno sí tiene que ser capaz es de observar qué rol te está poniendo el niño para tú
lograr cumplirlo. Pero, Ujú. pero la autonomía, o sea, la persona que propone es el niño, uno acompaña. Es, Y en relación a eso yo lo llevo a los juegos de mesa de la misma manera. La frustración va a aparecer, el niño la va a vivir de cierta manera, uno lo va a acompañar y eventualmente va a completar su ciclo de forma natural. No es necesario que uno le ponga regla, intención y directividad educativa, porque incluso yo creo que cuando uno le pone una directividad educativa al juego, por sobre la que le escondiste en el mismo objeto, por así decirlo, yo ujú. creo que el juego va a perder sus bondades porque uno lo va a estar llevando solamente para esa dirección, siendo que el juego tiene un desarrollo integral en la persona, mucho más complejo que solamente la frustración. Claro. Lo que sí, no discrepando, pero sí apoyando un poco lo que mencionas, igual desde una perspectiva muy personal, considero igual prudente, quizá no durante el juego, pero sí después, tener efectivamente un espacio de conversación y de directriz. Porque finalmente podemos caer en esto de jugar por jugar porque la pasamos bien y van a estar ocurriendo muchas cosas, lo cual es bueno, pero tenemos que pensar también en que la población con la que estamos trabajando, la población con la cual vamos a abordar ciertas temáticas, tiene que tener un sentido, porque si no es fácil perderse y finalmente caer en el jugar por jugar y puede que pasen muchas cosas, pero también hasta cierta forma tenemos que saberlas encauzar hacia eso. Quizá después de que jugamos, decirle, oye, ¿te diste cuenta que estuviste concentrado toda la actividad? O mira, en realidad te felicito porque no te enojaste en ningún momento a pesar de que ibas perdiendo. Esas cosas igual de cierta forma aceleran el proceso, que igual es interesante e importante. Ujú. Así que es buen tema de discusión. Sí, no, tenemos para largo rato. Creo que te saltaste una pregunta igual. Sí, corrígeme por favor, ningún problema. Categorías básicas para una ludoteca. Uf, la, la canción de Depende, todo depende, empieza a sonar en mi mente. Mm. Sí, igual debo decir que lo primero que surge en uno eh, es que finalmente lo que uno tiende es a hacer una selección muy desde la guata. Y uno de a poco Mm, empieza a generar, ¿cómo se llama esto? Como una selección sobre uno dice, ya, voy a elegir entonces algunos cooperativos, otros competitivos, y de a poco uno empieza a generar como una herramienta de selección, de forma muy ujú, natural. Existen herramientas de selección formales, como por ejemplo la ESAR, que es la selección para conformar ludoteca que se usa mucho en Francia principalmente, ujú, que se basa bajo las clasificaciones del juego de Piaget, donde la primera es de ejercicio, la S es de simbólico, la A es de ensamblaje, armar, y la R de reglas. Entonces, bajo eso se aseguran de abordar todo tipo de juego bajo la selección de Piaget. Yo ujú, personalmente creo que Piaget está un poco descontextualizado en este momento. Sin ujú. embargo, sin embargo, podemos observar cómo estas personas eh, tomaron un conocimiento con bases para bajarlo y asegurarse de ofrecer un abanico de probabilidades de exploración a través del juego. Y eso es lo que yo creo que es interesante. O sea, cuando yo creo que antes de crear una ludoteca, uno tiene que generar un instrumento de selección de manera como profesionalizada, no solamente de la guata, donde no solamente elijamos por género de juegos o por mecánica de juegos, sino que según nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es estimular distinto tipo de pensamiento en el niño, ok, leamos algunos papers, veamos qué tipo de pensamientos se pueden tener, cómo yo lo puedo identificar en los juegos y así hacer una selección que lo aborde todo, no sé. Eh, un ejemplo que aparece al voleo, pero es un ejemplo. Sí, y después tenemos todas las categorías de euro, de cooperativo, competitivo y todas esas cosas que van apareciendo. Pero quizás lo más importante, junto con responder de la categoría que más la acomode, yo creo que es importante definirla no desde lo negativo, no desde la deficiencia, esas categorías que vayan apareciendo. Porque igual es muy transformador el hablar
desde lo que quiero fortalecer versus lo que me gustaría que no estuviese o no existiese. Es una diferencia bien sutil, pero importante de hacer. No hablar desde la discapacidad, por ejemplo, sino que hablar desde la potencialidad. Y en esas categorías ahí, como decías, la de ESAR, que si bien puede estar un poco descontextualizada, está adaptada a un marco teórico bien concreto y que habla desde el desarrollo. Y es igual es importante e interesante. Sí, completamente. Voy a intentar decir correctamente esto, que Fernán Caurbana, y está muy mezclado entre mayúsculas y minúsculas, nos dice, para educación infantil, ¿qué juegos en su opinión ayudan a estimular el aprendizaje en el área de las matemáticas, lenguaje, ciencias e historia? Esa es una pregunta muy amplia y muy buena, que yo creo que por razones de tiempo no podríamos contestar completamente ahora, pero vamos a dejar la invitación hecha a Fernán, vamos a dejarlo ahí, Fernán, para poder visitar la página de ABJ, Burnavi. En juegaburnavi.cl pueden encontrar una pestaña que dice aprendizaje basado en juego, y ahí tenemos todo un abordaje desde diferentes fichas que hicimos de juegos de mesa para ser aplicados en un contexto educativo desde diferentes asignaturas e incluso desde las bases curriculares del Ministerio de Educación. Y ahí poder encontrar con mucho detalle para lenguaje, para historia, para matemática, para ciencia e incluso para docentes, como los que trabajan en educación, pero que no necesariamente están en el aula. Y eso también ahí va a tener harto recurso. Planeta, por ejemplo, creo que está para biología, por el tema del hábitat y de otros elementos que forman parte de. Y quizá el juego no les va a enseñar directamente un contenido, pero sí les puede servir como forma introductoria, les puede servir como contextualización, les puede servir para bajar un poco un contexto real, la información que a veces es un poco esquiva, y van a encontrar muchos recursos. Así Sí, no, que, a ver, Burnaby. y también sirve en ese sentido porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, por ejemplo, si es que yo hiciera una clase de ciencia, ¿dale? Con Ujú, probetas, pipetas, qué sé yo, ujú, eh, y yo dejara libremente al niño manipular esos objetos, aunque no sepa hacerlo, que juegue con ellos libremente. Luego, cuando ujú. yo le doy las instrucciones, el niño efectivamente tiene una manipulación más correcta del objeto porque ya internalizó su forma, cómo reacciona y qué sé yo, a través de un juego libre, una manipulación libre. Ujú. Lo mismo puede pasar en un juego, cuando se familiarizaron, por ejemplo, en Planeta, con los animales y qué sé yo, no es que está aprendiendo contenido, pero sí va a haber explorado un poco el mundo animal en cierta manera, cosa de que si que tú eventualmente luego quieres pasar materia, le hace sentido bajo su realidad, bajo lo que ya ha explorado. Quizás no puedo explorarlo con todos los sentidos, palpar al animal o qué sé yo, pero ya Ujú. va a pertenecer en algo del imaginario del niño y va a saber dónde colocarlo. Exactamente. Y en un contexto protegido como es el juego, donde tenemos muchas menos posibilidades de generar algún riesgo o alguna pérdida desde un sentido más tradicional. No le puedo poner mala nota a un niño, por ejemplo, si juega mal, sino que simplemente es un espacio seguro de interacción y, como bien tú dices, de exploración. Eso es súper fundamental. Sí, es No el sé. momento para equivocarse. Exacto. Oye, el tiempo se nos pasa volando, pero para quienes se han estado uniendo, recordarles que estamos hablando desde el programa de ABJ Burnavi, de aprendizaje basado en juego, con la temática de tipos de juegos en una ludoteca, usos y aplicaciones en necesidades educativas. Igual, por ejemplo, el concepto de necesidad educativa ya parte un poco desde una concepción que uno tiene de la deficiencia o de que algo falta, sino que también puede ser planteado desde otras perspectivas, como hemos estado conversando. Completamente de acuerdo. Después tenemos otra pregunta. SBCNBS, lo estoy deletreando, nos pregunta cómo los juegos que se generan de manera espontánea inciden en el comportamiento de los sujetos, dentro del aula o en otro contexto. Muy interesante esa pregunta. Y que se relaciona un poco igual a lo que mencionabas recién del juego libre y la exploración. Claro, claro, sí, sí. Sí, es interesante ahí porque siempre uno va a observar mucho patrones, conductas de niños, pero siempre desde fuera. Cuando uno se hace parte del juego, observa muchas más cosas. Es distinto estar en el recreo observando a los niños cómo juegan, a efectivamente jugar con ellos. Uno se va a dar cuenta que tienen claves, tienen códigos, tienen formas de comunicación que uno quizá desde fuera no puede ver muy bien.
Y en este tipo de juegos nos da esa posibilidad de finalmente sentarnos, ser un jugador más y también ver qué está pasando, que pueden ser también juegos espontáneos. Me acuerdo una vez en el colegio donde trabajaba, habían unas niñas en el recreo con un tablero de Catán, pero estaban jugando pésimo, así, pésimo, pésimo, unas reglas inventadas, y se pasaban las materias primas de la forma que ella misma había inventado. Y si bien yo tuve mucha intención de decir, no niñas, así no se juega, no podía interrumpir ese juego, porque era un juego libre, para ellas estaba jugando súper bien. Entonces mi yo adulto de afuera decía, oye, eso no se juega así, pero ellas lo estaban pasando increíble, entonces tampoco correspondía entrometerme en esas cosas. Para Entonces igual nada. es un poco complejo a veces, ah, no, así no se juega. Y no, está bien, sí, es un juego libre, podemos modificar las reglas, podemos inventar puntajes, podemos hacer un montón de cosas. Es súper complejo permitir eso porque como adultos siempre queremos controlar y en verdad eso es uno de los aprendizajes que tenemos que lograr hacer, o sea, cómo permitir también que sucedan las cosas de manera natural. En relación a Ujú. la pregunta, yo invito a sapear un libro que se llama Los fantasmas de acción y la experiencia psicomotriz, Ya. de Bernard Couturier. No habla del juego de mesa en particular, habla del juego y de los fantasmas de acción, que finalmente son acciones que tienen, que tenemos desde muy chiquitito. Por ejemplo, un fantasma de acción es cuando somos bebé y queremos teta y no tenemos teta y nos ponemos a llorar y la emoción finalmente nos domina y la única forma que logramos para lograr dominar nuestra emoción es generar una acción que es chuparnos el dedo, que sabemos que no es la teta, pero sin embargo esa acción nos permite autorregularnos. ¿Ya? Ujú. Y eso aparece desde muy, muy, muy pequeño. Y a medida que vamos creciendo, a través del juego empezamos a simbolizar, como yo decía, a través del adulto que transformamos en monstruo, que surge de manera natural para satisfacer esta necesidad, porque en esa época los niños más chiquititos todavía no reflexionan tanto en la mente cuando son muy chicos, sino que reflexionan a través del cuerpo. Por eso se habla de que son psicomotrices, que la psiquis se une mucho con lo motriz y expresan todo a través del juego y de a poco van apareciendo eh, su pensamiento en palabras que hablan en voz alta y de a poco se va internalizando eso hasta que es la vocecita que tenemos dentro nuestro. Ujú. Y claro, y este libro habla un poco sobre eso, cuál es ese lenguaje en que el niño empieza a expresar a través de este juego que surge de manera completamente natural y empieza a simbolizar este mundo interno que tiene para generar la reflexión, porque ojo, que no es solamente una externalización de lo que le pasa, sino que también genera la misma reflexión a través de esa externalización. O sea, si tiene inseguridad sobre el adulto, se va a esconder y va a espiar al adulto para ver cómo lo busca. Entonces uno dice, ¿dónde está Juanito? ¿Dónde está Juanito? Y se caga en la mesa Juanito, mientras está Ajá. realmente generando aseguramiento. Como ese es como un pequeño resumen, pero muy básico. Si les interesa más, lean el libro que les dije. Sí, de hecho, te iba a pedir si lo podías repetir para quienes estén interesados en buscarlo, los fantasmas de acción. Los fantasmas de acción y la experiencia psicomotriz, si no me equivoco. Sí, bueno, ponen Bernard Couturier, Los fantasmas de acción, y ahí va a aparecer el libro. Súper. Oye, le damos la bienvenida igual a los amigos del Observatorio del Juego que están en la sección de comentarios, ahí haciendo también hartos aportes. Por ejemplo, dicen hay que ponerle intención al juego en función del objetivo de aprendizaje, el juego es una herramienta para aprender y otras cosas más. Así que muy, muy interesante también su aporte. Sí, o sea, lo que yo invito ahí es que los y las chicas del Observatorio del Juego Ujú. saben mucho, son personas que tienen un conocimiento muy bacán. Obviamente se paran en una vereda distinta a la mía, pero por eso mismo lo que yo invito es que aprovechen de leer y aprender de ellos porque tienen un conocimiento muy bacán que ahí la idea es que uno empieza a recibir de distintas veredas y uno empieza a explorar qué es lo que a uno le hace sentido. Exacto. Así que aprovechen porque ellos como da lo mismo de qué vereda, lo importante es la rigurosidad y la seriedad con la que se ha tomado el trabajo y ellos han tomado su trabajo con una seriedad impecable.
sí se relacionan mucho más a aula de lo que yo me relaciono. Entonces también están hablando siempre desde ahí. Exactamente. Bueno, también tenemos más, aquí el capitán detrás nos manda corazones y caritas felices. Tenemos más espacio para preguntas también, estamos muy bien con la hora, el tiempo pasa volando, increíblemente ya son las 18:41. No, uno se apasiona harto hablando de estas cosas, es interesante. Sí, creo que respondimos nuestras visiones de todo al menos. Sí, ¿tienes experiencia desde tu familia como jugador? ¿Cómo eres visto ahí? ¿Como el loco de los juegos o el que ha de cierta forma unido a la familia jugando? Me- yo tuve suerte de que a mí cuando yo era niño me metieron en terapia de psicomotricidad, así que ¿Ya? conocí la psicomotricidad por culpa de mi madre, pero después empecé a crecer y cuando me rayé por los juegos de mesa, eh, no me transformé en el loquito de los juegos de mesa porque juego juegos de mesa con mi vieja, con mis hermanos, con todos Súper. cuando nos reunimos y tenemos ganas, obviamente. Así Claro, que el contexto lo permite. y mi hermana, una de mis hermanas, que es como la hermana más cool que tengo, al principio yo era como el ñoño de los juegos. Y de repente accedió a jugar conmigo y actualmente ella juega más que yo. Así que eso es súper bueno porque yo creo que algo que tenemos que intentar que suceda es que se salga de un nicho exclusivamente ñoño, porque los juegos de mesa en verdad están demasiado buenos para todo tipo de público. Exactamente. Sí, de hecho, varias veces lo he dicho, tengo no sé si la facilidad, el honor de poder decir que me pagan por jugar. Y eso es invaluable. Oye, Sí, del Observatorio del Juego nos dice inviten y conversamos todos. Encantadísimos, pero recuerden que esto de Instagram nos tiene un límite muy cortante de 1 hora. Yo creo que los vamos a estar contactando así para ahí tener una instancia, yo creo, más interesante de poder conversar con todo el tiempo que le responde. La sí, idea es fácil volverse algo ñoño. sí, Solo un oye, poco. pero igual sería entretenido un círculo de conversación junto al observatorio, también, ¿cómo se llama el amigo de Mazo Games? Eh, El Miguel. el Miguel, que sabe mucho también de juego y educación, como que hay mucha gente que está con estos temas desarrollados, muchas perspectivas distintas, y Sí, eso es lo entretenido también, como si estamos todos de acuerdo, al final le lavamos el cerebro a las personas que nos escuchan, y cuando aparecen visiones distintas, es bueno porque la persona que nos escucha no se queda con solamente una cosa y puede construir su propia versión de lo hecho. exacto. Que es parte de la ciencia finalmente. Y hablar de esto y tener distintos niveles, interesantísimo. Sí, po. Oye, aquí aparece una pregunta. Dice, a nivel social, ¿qué rol cumplen los juegos? Un rol interesantísimo. Más que nada, creo yo, porque es un espacio que nos permite interactuar de diferentes formas y equivocarnos. O sea, aprender a jugar es un concepto quizá muy delicado porque uno nace jugando. Juega, como hablabas tú mismo, Coque, desde una perspectiva más psicomotriz, pero eso va cambiando en el tiempo. Entonces, el espacio social de por sí es un espacio de aprendizaje y jugar se vuelve un espacio aún más de aprendizaje. Jugar con un otro. Aprender, por ejemplo, hasta qué punto estamos jugando a la lucha libre, hasta qué punto yo ejerzo fuerza y hasta qué punto le causo daño o le puedo hacer doler. Esos códigos que se van leyendo y se van intercambiando son abordables desde ese espacio de juego más bien protegido. Obviamente con algunos accidentes que pueden haber por ahí, pero son cosas que se pueden ir trabajando. Miguel Suárez nos dicen ahí el nombre. Sabía que era Miguel, el amigo de Mazo Games. Sí, ¿qué otro rol además cumple el juego? O sea, yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices. Y los juegos también han respondido históricamente muchos roles distintos. Han Ujú. respondido, por ejemplo, roles de jurisprudencia, que es el rol de tomar decisiones a través de un juego. Pueden ser historias tan antiguas como ver que Gengis Khan tiraba el mikado para tomar la decisión de si mover o no un ejército,
como Ujú. también nosotros cuando decidimos quién va a ir por la cerveza a cambiar las botellas que ya se nos gastaron por unas nuevas, hacemos cachipún. Claro. También tenemos rol social en ámbitos religiosos y de invasión de pueblos, como por ejemplo el juego de cosmovisión mapuche, el Palín, es un juego Ujú. hermoso que se jugaba mucho por los mapuches antes de la llegada de los españoles, todavía se juega, pero cuando llegaron los españoles lo hicieron ilegal porque trabajaba la cosmovisión mapuche y Ujú. además ponen el juego del luche que trabaja la cosmovisión cristiana a través del tejo que es el alma y el escenario que es la basilisca y qué sé yo. Y que pasa por los 7 pasos que hablaban en ese entonces los cristianos que tenía el camino hacia el cielo. Entonces, eh, y ahí es donde los antropólogos hablan de que el juego eh, es reflejo de una sociedad y permite crear también a esa misma sociedad. Como que la sociedad crea juegos, que los juegos a la vez crean sociedad a través de enseñar sus reglas, a través de Ujú. enseñar las formas de relacionarnos y qué sé yo. Hace poco tiempo estábamos en una época en que el juego se basaba en demostrar que el capital estaba por sobre el ser humano, ¿cachai? Que era un exceso de juegos de casino y ligaba a esas temáticas donde la gente jugaba hasta perder la lógica y todo lo que uno tiene. Y ahora el juego a nivel social también refleja un poco esta sociedad creada por miles de perspectivas distintas, individualistas, pero a la vez bella en relación a que tenemos 300.000 juegos. O sea, en lo Essen actualmente creo que están saliendo 4.400 juegos al año en Órale. cada feria de Essen, y cada uno de esos juegos muestra una perspectiva distinta de un artista, que habla sobre su Ujú. visión de mundo, porque es importante ver que también tiene una visión política el juego, a pesar de que creamos que no lo tiene, Ujú. pero sí lo tiene y todo eso. Bueno, no voy a dar más la lata, pero está lo No, social, al contrario, por favor. está lo social desde como lo relacional que tú hablaste y lo social como más macro. Sí, me acordaba también de Wisinga con respecto al juego como un precursor incluso de la cultura, que también está ahí Completamente, metido. completamente. O sea, cuando yo hablaba de el juego que crea cultura y las culturas que crean juegos, eso es Huizinga y rematado por Caloá en su libro Los hombres y los juegos. Ujú. Sí, me estaba Completamente. acordando, de hecho, a propósito de la invitación para poder hacer esta especie de espacio de conversación con diferentes entes. Cuando estuve buscando un poco de aprendizaje basado en juego, había una discusión con respecto al concepto de gamificación, que también se ve harto hoy en día. Y algunos autores hacían la distinción entre aprendizaje basado en juego y gamificación son cosas distintas, y otros que hablaban de que son cosas que van unidas de la mano. Y O ahí sea, también incluso vamos al lado del juego digital, que también ahí ya entramos a una esfera que nos vamos a... Ya llegamos a Júpiter ahí con esas voladas místicas que uno empieza a hablar cuando habla de juegos digitales y de lo social y de todas esas cosas. Muy, muy, muy interesantes. sí, y yo creo que es importante lo que tú dijiste, porque no es lo mismo el pan con ketchup y el ketchup con pan. Claro. Eh, como cuál es la base finalmente es importante y eso hace una gran diferencia. Qué bueno que tocaste el tema porque la gamificación, el confundirla con el juego tirado hacia ámbito didáctico, no me acuerdo cómo lo nombraste tú, pero hay una gran diferencia, a mi parecer, abismal, que cuando uno no la reconoce, uno tiene un problema de que nuevamente se puede autoengañar, decir, está súper lúdica y entretenida mi clase, y claro, agregaste elementos de juego, agregaste, ahora hay puntajes, ahora, qué sé yo, pero los elementos de juego puestos en una clase, sorry que diga, pero suele ser eh, el conductismo en su máxima expresión. O sea, los puntajes pasan a ser simplemente premio y castigo.
Como una economía de ficha casi. Sí, completamente. Entonces, realmente es un engaño que yo creo que tenemos que lograr. La gente, siento yo que muchas veces decimos solamente es un juego, y a través de eso dejamos de observarlo con ojo crítico. Entonces, hay que profesionalizar el ojo, hay que lograr comprender las diferencias para poder verlas y así ejecutar. No te digo, no te digo que lo correcto, porque no está lo correcto, pero sí lo que tú realmente deseas hacer, porque solamente viendo lo que estás haciendo e identificándolo realmente con herramientas y conocimiento, va a poder darte cuenta de qué es realmente lo que tú estás haciendo en tu clase o qué sé yo. Es. Del observatorio del juego nos dicen, ¿y quién dijo que el conductismo es malo? Es bacán. Sí, po, es que justamente eso es lo que estoy tratando de decir con el último punto. Puede ser que el conductismo sea bacán en ciertos contextos, el problema es cuando tú crees que estás haciendo constructivismo o tú estás haciendo otro paradigma educativo y, y no estás siendo capaz de ver qué es lo que estás ejecutando. El problema es el engaño, el autoengaño y el ejecutar sin saber. Si tú ya sabís y está dentro de tus planes hacer eso y te es coherente, bacán. Adelante. Sí, y yo creo que igual aprovechar estos espacios de conversación, de saber que efectivamente hay mucha gente aplicando esto en su cotidiano y hay mucha gente que lo está aplicando quizá desde un ensayo y error, pero que existen otras personas que tienen un poquito más de conocimiento y que podrían ayudarle. Y yo creo que aquí la comunidad es bastante abierta en ese sentido, de poder compartir experiencias, hablar ideas, una serie de etcéteras que va, yo creo que va hacia muy buen camino esto. Y eso Sí, me agrada. sí, y de hecho, también tomándome un poco el chiste que toma el observatorio, igual también yo hablo desde un contexto que no es escolar, ¿cachai? Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, tengo muy poca experiencia dentro de aula, y entonces ahí yo puedo creer que veo ciertas cosas y en verdad lo hablo desde mi desconocimiento y mi cultura. Yo creo que ahí obviamente eso es lo rico de dialogar con personas que hablan de otra vereda y después tú lo tenés que contextualizar y si que alguien realmente cree que el conductismo es bacán, escucha desde su vereda y ve si se alimenta algo o si incluso el opinar diferente te permite pulir un poco más tu idea también. Ujú. Exacto. Yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya. El tío Pelado, de hecho, dejó un saludo para Omusuchi, que por si no lo saben aquí en Omusuchi es, yo creo que un foco bien importante de los juegos de mesa, porque a pesar de vender sushi, tiene varios juegos a modo de préstamo. Así que igual si, pequeño guiño, si es que están interesados en comer algo rico y poder jugar con juegos a modo de préstamo, ahí hay un buen dato. Está Ahí bueno se el les dato. Sí, sí. Está No hacen bueno el envío a dato. Santiago, lamentablemente, pero aquí para los que somos de Valdivia, de corazón y la lluvia nada nos detiene, ahí hay una buena alternativa. Están súper, súper buenos los datos. Yo mando un saludo a Mr. Warner, un gran amigo que seguramente no está escuchando y probablemente quería participar en este programa, pero no pudo. Hoy hay una última pregunta que la vamos a dejar, vamos a intentar responderla de forma muy concreta. Eh, CSBNZ nos pregunta cuáles son los paradigmas que pueden ser operacionalizados por medio de los juegos. Si se refiere al constructivismo, quizá. O sea, ¿cuáles son los paradigmas que pueden ser operacionalizados por medio de los juegos? Yo creo que tiene que ver con cómo uno. Lo que pasa es que el juego es un elemento que tú lo puedes presentar de mil y una forma distinta. Entonces, a mi parecer, son todos los paradigmas. Yo ahí igual me considero bastante ignorante porque yo no tengo práctica escolar y yo creo que esa pregunta va más hacia la práctica escolar. Pero bajo mi experiencia no escolar, yo creo que uno tiene todas las posibilidades. O sea, yo puedo tomar un juego y transformarlo en una actividad que no es lúdica. Y yo puedo tomar elementos no lúdicos, como, no sé, un teléfono, y tomarlo y empezar a actuar que estoy recibiendo la llamada del presidente del planeta, ¿cachai?
o estoy hablando no sé, como con el coronavirus directamente, ¿cachai? Y puedo generar una experiencia lúdica 100% lúdica, con un objeto que no era pensado lúdicamente. Entonces, en verdad, todo tiene que ver con los usos que uno les damos a los objetos. Exacto. Por ejemplo, ahí mismo Vitro nos dice el que quieras. Finalmente es eso. El que hace pichí, dice el observatorio. ¿Ese presidente? No, no, por eso dije el del planeta. Yo me imaginaba como Gaia, como algo así, porque el presidente de Ah, acá tendría otras cosas que hablar con él en este no, momento. ese es otro tema. Y muchas no puedo decirlas en línea. No. Oye, Coque, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo en vivo. Más de 30 personas conectadas simultáneamente durante gran parte de la transmisión, así que muchísimas gracias a todos por su interés y por su buena disposición a seguir conversando de esto. Saludos de Antofagasta, nos mandan por allá. Saludos, Ale. Y ¡Chao! invitados también para la próxima semana y la próxima semana y la próxima, porque esto sigue con aprendizaje basado en juego. Vamos a hablar, yo creo, casi ahora de esta invitación que podría surgir, ¿ah? O este conversatorio o este 4 versus 4 de aprendizaje basado en juego. A ver qué nos dice y qué sale. Antes de que se acabe esto, muchas gracias por la invitación. Lo pasé bacán. Se agradece, pues. Gracias también por confirmar que efectivamente no era un delirio místico religioso que estaba hablando solo, sino que efectivamente había alguien ahí detrás. A mí nadie me ha visto. Quizás todos cuarentenados estamos teniendo visiones coordinadas. De hecho, sería interesante, ¿eh? Un imaginario social esquizofrénico. Completamente, me encanta. Ya, nos vemos. Coque, que estés muy bien. Saludos a todos en sus Chau, casas también. chau. Espero que se estén cuidando. Nos vemos en una próxima transmisión. Adeus. Adiós.